Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, apreciados alumnos del tercer curso de la carrera de psicología? Les saluda el profesor Sergio Lausecker. Estamos dando la asignatura Psicología de la Personalidad y siguiendo con esta temática que, digamos, nos impone este nuevo estilo de vida a causa del coronavirus, que en un alto porcentaje nos tiene encerrados, es que mantenemos este contacto virtual. Y en este caso quisiera recordarles que ya ha pasado la tarea o la clase número 1, digamos, en donde les había propuesto trabajar un poco sobre los temperamentos, principalmente basado en el libro de Alport, ¿se acuerdan? Espero que les haya sido gratificante, fructífero, haber leído algo más sobre el origen de los temperamentos, y ya tendremos oportunidad para profundizar más, seguramente para interactuar. Vamos a ver si en algún momento podemos habilitar algunas clases online, en directo, digamos. Vamos a trabajar un poco sobre eso, a ver si podemos los martes, en el horario que le corresponda al tercer curso de la tercera sección, que digamos son a partir de las 18 horas del día martes, y lo que corresponda al tercer curso de la segunda sección, que generalmente es un poquito antes de las 8 de la noche. Vamos a ver si podemos conectarnos y tratar de interactuar un poco más, ¿verdad? Bueno, espero que les haya sido satisfactorio haber hablado un poco sobre el origen de los temperamentos. Me imagino que habrán visto que en cuanto a los elementos cósmicos, como en la antigüedad, ¿verdad? Las propiedades de los elementos eran el aire, la tierra, el fuego y el agua. Y cada uno de estos elementos tenía sus propiedades, como por ejemplo en la época de Empédocles, como dice ahí en el material, era entonces el elemento cósmico del aire tenía la propiedad de caliente y húmedo, y ya eso fue avanzando, y en la época ya de Hipócrates y de Galeno, el aire, que era caliente y húmedo, tenía como un humor correspondiente en la sangre, y esto se convertía finalmente en el temperamento sanguíneo, y así sucesivamente, ¿verdad? El elemento cósmico, que era la tierra, la propiedad era fría y seca. En cuanto al humor, se hablaba de la bilis negra, que vendría a ser como temperamento el melancólico, ¿verdad? Bien, entonces eso solamente a modo de un recordatorio de lo que fue un poco la tarea número 1, la guía 1, la clase 1, digamos, en donde también yo les había pedido hablar un poco sobre la fisionomía y la frenología, ¿se acuerdan? Entonces, en cuanto a la fisionomía, que básicamente habla la teoría del rostro, ¿verdad? Viene de fisionomía o ficcionómica, tiene que ver todo con el rostro, la teoría del rostro, con su representante, que Johann Caspar Lavater, en donde básicamente se sostiene de que no pueden existir unos ojos tristes y una boca alegre en un rostro, ¿verdad? O sea, por eso es que siempre decimos que el rostro no miente. O cuando uno tiene una risa falsa, digamos, ¿verdad? O sea, generalmente se percibe. Y lo otro era hablar un poco también sobre la teoría de la frenología, ¿verdad? Con su representante Galton, en donde en la antigüedad también se sostenía que el que tenía el cráneo más grande era más inteligente, básicamente, ¿verdad? Entonces, era un poco la invitación de mi parte para con ustedes, que se adentren un poco más en esta teoría de la fisionomía y la teoría de la frenología.
Bien, ahora me gustaría pasar a presentarles lo que sería la clase número 2 y la tarea número 2, que ya lo van a encontrar oportunamente en la plataforma. Y les propongo esta vez trabajar con el libro de Carver Scheller. Les propongo trabajar un poquito con esto. Yo les voy a estar enviando en un formato PDF unas 5 a 6 páginas nada más, en donde vamos a hablar un poco sobre la estructura de la personalidad de Sigmund Freud, ¿sí? Y ya también en su momento hablaremos de las diferentes escuelas y teorías que existen dentro de la personalidad. Una de ellas, y la primera, es la teoría psicoanalítica, en donde su representante número 1 es Sigmund Freud. Y como nosotros los docentes tenemos también la oportunidad de entresacar lo más importante como para compartir con ustedes en este momento de esta pandemia, ¿verdad? No precisamente siguiendo un riguroso orden de lo que es el plan de estudios. Es de ahí entonces que para esta segunda clase estoy entresacando, quiero compartir con ustedes la estructura de la personalidad que nos propone Freud, ¿verdad? O sea, cada teórico propone una diferente estructura, y en este caso Freud nos propone una estructura en donde interactúan tres elementos o tres componentes. Por un lado es el ello, el yo y el superyo. El ello, también conocido como el id, el yo, también conocido como el ego, y el superyo, también conocido como el superego. Bueno, estos tres elementos o componentes están en este material está en el material que estoy compartiendo con ustedes en formato PDF, que lo van a encontrar, y la guía de trabajo correspondiente, más este audio que espero les sirva de apoyo, de base para poder realizar el trabajo. Entonces, quiero que atiendan bien, por favor. Hay tres pasos, ¿verdad? La acción número 1 es leer detenidamente el material, ¿verdad? Que son 5 o 6 páginas nada más, en donde en este libro está bien claro cómo está compuesto o cómo están compuestos estos tres elementos. Entonces la acción número 1 es leer detenidamente el material. Bien, la acción número 2 viene a ser: le estoy pidiendo que realicen un buen resumen de los tres elementos, o sea, un buen resumen de en qué consiste el ello, en qué consiste el yo y en qué consiste el superyo. Para darle una idea, 10 a 15 líneas o 10 líneas cada uno. Y luego, la siguiente acción sería realizar un cuadro con estos tres elementos nuevamente del ello, el yo y el superyo, pero en cada cuadro ya en forma breve, ¿verdad? Lo que les pido es que, o en forma esquemática, los aspectos más importantes del ello, los aspectos más importantes del yo y los aspectos más importantes del superyo. Entonces, básicamente esta guía tiene dos tareas, ¿sí? Uno, realizar un buen resumen de estos tres elementos, y la siguiente tarea es realizar un cuadro que justamente en la guía de trabajo ustedes van a encontrar. Le estoy dejando ahí un modelo, ¿sí? Y colocar los aspectos más importantes de cada uno. Esto sería de suma importancia para ustedes porque ya tendrían un poco más claro la forma y la estructura de cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos presenta Freud con esta estructura de la personalidad, ¿sí? En donde básicamente en el ello o la estructura del ello está presente al nacer. Quiere decir, desde que nacemos hasta más o menos los 1 año se desarrolla la estructura del ello y está en el inconsciente. El ello está en el inconsciente. El ello es la primera estructura que propone Freud.
está presente al nacer, está en el inconsciente y actúa por el principio del placer. Actúa por el principio del placer. No me voy a extender mucho porque ustedes lo van a encontrar en el material, ¿sí? La segunda estructura que presenta Freud, la segunda estructura que presenta es la del yo o el ego, que se desarrolla a partir de los 1 año en adelante, para poner siempre un límite de edad. Y ya está en el consciente, digamos, de la persona. El yo o el ego actúa ya por el principio de la realidad. Entonces, el ello, la primera estructura, actúa por el principio del placer. El yo o el ego, que es la segunda estructura, actúa por el principio de la realidad. Y la última estructura que se desarrolla, o la tercera, que es la del superyo, ¿verdad? Es el último en desarrollarse, y poniendo unos números sería cuando ya el niño o la niña tiene la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Digamos que a los 4 o a los 5 años, dependiendo un poco de la estructura de cada uno, ¿verdad? Y otro detalle muy importante, que actúa por el principio de la moral. Entonces, si el ello actúa por el principio del placer, el yo actúa por el principio de la realidad y el superyo actúa por el principio de la moral. Bien, básicamente en esto consiste esta clase número 2 o la tarea o la guía número 2. Les vuelvo a reiterar, les pido que lean detenidamente el material, luego ya se pongan a realizar lo que les solicito. En esta oportunidad lo pueden hacer indistintamente, aquel que les sea más cómodo hacerlo a mano, en forma manuscrita, no hay ningún problema, no más de 2 hojas. Y lo mismo también aquel que les sea más cómodo hacerlo desde la computadora, ¿verdad? También están los detalles técnicos ahí en la guía de trabajo, también no más de 2 hojas. Bueno, espero les sea útil esta guía y seguir por esta senda de la formación continua y permanente. Ya tendremos oportunidad de compartir más tareas. A todos, saludos, saludos.